La palabra, uno tiene que prestar atención a los detalles de la palabra. A la palabra de Dios, decíamos el otro día en el retiro que tuvimos los pastores, el viernes, no le sobra nada y ni le falta nada. Tenemos todo lo que necesitamos para nuestra vida en la palabra de Dios. Y también el orden de las cosas. Quiero leer un pasaje del apóstol Juan, el Evangelio de Juan. No es necesario que lo pongan en la pantalla, porque si quieren leerlos de sus Biblias está bien. Juan 1, 29 al 34. Este es Juan el Bautista, que fue el que anunció la llegada de Jesucristo. Dice: el día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién presentó? Al Cordero de Dios. Aquí tienen al Cordero de Dios. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra y que sea de provecho para esta mañana, para este lugar, Señor, y de mucha, mucha bendición para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que en los evangelios es la primera introducción que se hace de Jesucristo. Viene el Señor Jesús, Juan, que venía a anunciarlo, dice: este es el Cordero de Dios. Podía haber dicho: aquí viene el Mesías, aquí viene el Rey de Reyes, y no habría mentido. Aquí viene el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Lo presenta como Cordero. La primera introducción que tenemos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ese cambio que ahora tenemos en la relación directa con Dios, es Jesucristo el Cordero. No el poderoso, aunque también es poderoso. No el Mesías, aunque también es Mesías. No el Kyrios, aunque también es Señor. Pero el Cordero. Es necesario el Cordero. Y eso decía Juan cuando vio que el Señor se acercaba, dijo: este es el Cordero. Este concepto era familiar para el pueblo de Israel. Ellos sabían que la ley requería sangre para lavar los pecados. Levítico 17:11 dice: porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Era un concepto que los israelitas conocían muy bien. Se necesitaba sangre para expiar los pecados. Y Jesucristo, antes de convertirse en nada, antes de aparecer como otras cosas, se convirtió en nuestro Cordero expiatorio, pagó toda la deuda y todo el pecado de la humanidad. Todo, de una vez y para siempre. Primera de Pedro 3:18 dice: porque Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. La palabra de Dios nos dice claramente que sin ese primer sacrificio del Señor, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. No podríamos tener con Él ninguna relación, sino a través de reconocerlo como el Cordero de Dios. Su muerte aseguró el perdón y la vida eterna para todos los que confiamos en Él como Salvador. Entonces yo a este mensaje le puse: lo primero es lo primero. Nada es más requerido
por Dios a los hombres que aceptar a Jesucristo. No es la vida piadosa, no es el sacrificio sin aceptar a Jesús, no es el pago propio, es Jesucristo. Cristo fue quien restauró la relación entre el Padre y el hombre. Murió para traernos 4 cosas y las vamos a revisar muy brevemente. Primera cosa que nos dio la sangre del Señor Jesús es redención. Me encanta esa canción que cantamos con Arma. La sangre que Jesús vertió. Me fascina porque describe exactamente lo que la sangre hizo por nosotros. Redención. Una palabra que se usaba para describir una transacción de mercado. La redención, si usted va al libro de Ruth, por ejemplo, habla de que un pariente redimiera a otro pariente. Era un término contractual, era un término comercial. Yo te doy esto y vos me das esto. Redimo. Una operación que recupera el valor de algo. Redimo. Y toda la humanidad que estaba esclava del pecado y que no podía pagar la pena porque no podemos hacer nada. Que somos todos pecadores, como dice la palabra, necesitaba la sangre de Jesús para redimir. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, como el Cordero expiatorio, como el Cordero de la redención, Cristo murió en nuestro lugar y con su sangre nos redimió con su Padre. Nos volvió a dar valor delante de la vista de Dios, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús hizo. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de esa vida absurda que heredaron de sus antepasados. Absurdas. Venimos cargados de cosas absurdas, de luchas increíbles en nuestra mente, en nuestro entorno, en nuestra herencia, en nuestro ADN, viene cargado de cosas absurdas de nuestros antepasados. El precio de su rescate, de su redención, no se pagó con cosas perecederas, no se pagó con oro o con plata, dice el apóstol Pedro, sino con la preciosa sangre de Cristo, un cordero sin mancha y sin defecto. Jesucristo, el Cordero de Dios. Segundo es el perdón. Como hijos ya adoptivos de Dios, o sea, ya nos puso delante del Señor en un nivel que nosotros no podríamos haber estado. Ahora, como hijos adoptivos, salvos por su sangre y perdonados de todas nuestras transgresiones. El castigo de nuestras acciones pasadas, presentes y futuras. Este es un término complicado, porque a veces nosotros juzgamos, pero Dios sabe que somos imperfectos, que estamos llenos de imperfecciones y que podemos caer, pero la sangre de Jesús también cubre el costo, el precio, el pago de todas aquellas cosas que podrán pasar. Como nos decía Orville una vez a los pastores, queridos, cuando le abrimos un poquito la puerta a la gracia, ya no le podemos poner un freno. No podemos ponerle el pie para que se abra un poquito. El Señor sabe. Todos nuestros pasados, todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, son borrados, perdonados. Hoy vos y yo somos perdonados porque Cristo vino como Cordero de Dios. Somos redimidos porque Cristo vino como Cordero de Dios. Meditá en eso, en lo que pasó en el Calvario, en ese momento, como el Cordero expiatorio, el mismo Señor, el mismo Kyrios, el mismo Mesías, antes tuvo que poner su vida para pagarnos. Gracias, Señor, por esa redención. Gracias, Señor, por ese perdón. Romanos 3, 24 y 25 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó.
Dios lo ofreció, ahí conecta de nuevo Pablo, lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por fe en su sangre. Por fe, solamente, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Cristo, a Jesucristo, para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios no cambió los términos. Los términos fueron los mismos. Lo único que hizo fue proveer una solución para nosotros, los que jamás podríamos cumplir los términos que el Señor había puesto para toda la humanidad. Saber esto es vital para tener una fe sustentadora. Saber que Dios, antes de Mesías, antes de Quirios, es Cordero, manso. Al confiar en Cristo como Salvador, somos justificados. Esta es la próxima. Nos dio redención, nos dio perdón y nos justificó. La justificación es el proceso por medio del cual Dios nos ve como inocentes, como si jamás hubiésemos cometido ninguna falta. Es increíble esto. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. O sea, Dios no se hace el ciego. Él sabe que todos pecamos y que todos estamos privados. Dios condena eso. Sí lo condena. Y condena a toda la humanidad como pecadora. Y estamos bajo sentencia quienes todavía no aceptaron la sangre de Jesús. Pero Dios cambia, provee para la persona que acepta la sangre derramada de Cristo, para la persona que acepta a Cristo como el Cordero. Ese pecador es declarado no culpable y es adoptado a la familia de Dios. Gálatas 3:26 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, el sacrificio de Cristo ha satisfecho nuestra deuda del pecado y la muerte es contada por Dios, la muerte de Cristo, como si fuéramos nosotros los que hubiésemos muerto. Ya nos dio por pagado el precio. Romanos 5:9 dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, la tercera virtud, la justificación, la tercera virtud de la sangre del Señor, por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Y cierro con esto, la reconciliación. Dios nos redimió, Dios nos perdonó, Dios nos justificó y Dios nos reconcilió. Antes de ser salvos estábamos separados del Señor y muertos espiritualmente. Efesios 2:1 decía, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y en sus pecados. No teníamos forma de cerrar esa brecha que se produjo con la caída del hombre. Imposible para el hombre volver a Dios sin Jesucristo. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Se necesitó Jesús, un cordero, sin ningún pecado, que se hizo pecador. Hacernos conscientes de que necesitamos un Salvador y que necesitamos una fe salvadora. Jesucristo es el Cordero que quitó la barrera del pecado que nos separaba de Dios. ¿Cómo lo hizo? Haciendo paz con Dios mediante la sangre en la cruz. Colosenses 20:20 dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos del mundo? Y ahí da una lista grande. Como creyentes, queridos, necesitamos entender de que Dios se manifestó a la humanidad en el momento correcto, en el preciso instante, como Cordero, antes que nada. Por su sacrificio somos redimidos, somos perdonados, somos justificados y reconciliados con Dios. La sangre de Jesús tiene un valor
extraordinario. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.